tenemos por regla poder verle la cara, esa es la forma. Así es que, nada, es broma. Damos la bienvenida a Sharon Jiménez, es productora de leche, a Rodrigo Gómez de la Torre, analista agropecuario y ganadero. Básicamente, lo que ya decía al inicio, pues esta iniciativa que tiene que ver, que va a ser, por cierto, analizada por el Ejecutivo, que incluye varias disposiciones, algunas ya que existían, se ha pulido, ha aumentado, supuestamente se ha mejorado. Y entonces, bueno, le debes platicar sobre estos aspectos. Por ejemplo, uno de ellos incluye la disposición que prohíbe la importación de leche en polvo durante 10 años, digamos. Y así por el estilo hay otros aspectos. Está el tema del precio de la leche, que es súper importante. Así es que, ¿cuál es la primera lectura, Rodrigo? Empecemos contigo. Bienvenido. Muy grato saludarte, conocerla, Sharon. La escuché la otra noche en la asamblea a altísimas horas de la noche, horas en las cuales no se Ah, deberían estar debatiendo leyes tan importantes. Sin embargo, yo creo que hay un tema que es fundamental y Andrés, tú en los preámbulos del cierre de lo que comentabas anteriormente sobre Esmeraldas, mm, has hecho dos menciones. Hay muchas cosas que suenan bien, pero son puro bla, 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 y tomo exactamente tus palabras literales. Y has mencionado algo que en el tema de Esmeraldas se debería hacer, que es evaluar. mm, El acuerdo ministerial 394, que no es de lo primero, sino es del cuarto acuerdo ministerial y decretos ejecutivos, porque esto arrancó en el 2008, fue evolucionando. Y yo creo que cuando se coge el acuerdo ministerial 394, en términos ganaderos hablamos de una cruza, ¿ya? ok. Y lo cruzas con el acuerdo interministerial 177, que debo reconocer que fue observado por la Corte Constitucional. Eh, y de ahí quieres elevar esto a una ley orgánica, sin haber hecho las evaluaciones pertinentes con respecto a cómo han ido beneficiando o no estos acuerdos a los diferentes sectores. Sí nos queda un poco de inquietudes. ¿Qué resultado va a dar una ley orgánica cuando la ley orgánica, para poder ser modificada, inclusive si hablamos de modificar, que el 52.4% el día de mañana pueda ser lo que originalmente fue el 55% para el sector productivo, pues vamos a requerir de las 130 o la mayoría de las 137 voluntades de la Asamblea, cuando la normativa jurídica debió haber dado algo mucho más amplio en materia de ley orgánica para que las peculiaridades y particularidades se asienten en acuerdos ministeriales como consta actualmente. Y Ahora, solamente dejo sí. un dato. Ujú. En el año 2014, la evaluación que se tenía de la informalidad en el sector lácteo bordeaba el 48%. Eran las estimaciones que se tenían. Para el año 2021, ya cruzando información con el Ministerio de Agricultura, ya no es un dato estimado, ya es un dato medido, Ya. la informalidad bordea el 65%. Upa. Y ese 65% lamentablemente no creo que se resuelva porque la ley sea orgánica o porque le elevemos a carácter constitucional. Comprendo. Ahora bien, en ese contexto, Sharon, vamos revisando. Ya ha mencionado algunos temas, Rodrigo, no sé si quiera acotar, pero yo quisiera incorporar el tema de obligar a las pasteurizadoras a pagar a los ganaderos un precio equivalente al 52.4% del precio de venta al público del litro de leche en funda, es decir, al 0,49 por litro. ¿Eso es real? ¿Eso es viable? ¿Cómo lo observa? Bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias, Andrés. Muy buenas tardes, Rodrigo. Qué gusto encontrarnos en este espacio y que el tema de la fijación del precio de la leche siga siendo parte del debate. Permítame, Andrés, hacer un pequeño preámbulo de mencionar el tiempo de duración en la que se aprobó este segundo debate de la ley. Creo que ha sido una de las sesiones más cortas de la Asamblea, Ujú. 40 minutos en las que no se extendió en un mayor debate, que a mí todavía me sigue provocando desdicha un poco que no haya existido la intervención de más asambleístas, porque este es un tema que impacta no solo al 1.5 millones de ecuatorianos a los que yo siempre me refiero como productores ganaderos, sino a toda la economía nacional y a la soberanía alimentaria del Ecuador. No es un tema menor. Claro.
También refiriéndome a lo que dijo Rodrigo, nosotros como productores de leche cruda, a través de una ley lo que buscamos es la formalización. Los datos que ha mencionado Rodrigo son muy parecidos a los que yo tengo, que son de un 60 a un 63%. Entonces, es escandaloso que estos datos no hayan sido contemplados por los asambleístas porque ellos están manejando una data del 2013. Caramba. Ahora, atendiendo a la pregunta, Andrés, netamente, que se refiere al precio de indexación de la leche cruda, ahí yo considero que esta ley un poco habla desde con una ilusión de cómo se ve, de cómo ellos consideran que se adquiere un litro de leche cruda. Por lo general, no son los industriales los que adquieren un litro de leche cruda. La cadena es mucho más amplia que eso y eso no se ha fijado. En las observaciones que nosotros presentamos en la Asamblea Nacional, nosotros planteábamos que la fijación del precio de la leche no se haga directamente del industrial al productor en finca, porque podrá haber ocasiones en las que sí, este intercambio exista, pero hay otras ocasiones en las que el productor en finca le entrega a un transportista, este transportista lleva un centro de acopio, el centro de acopio es el que finalmente entrega exactamente. Entonces, se debía ir buscando fijación del precio en cada uno de estos espacios. ¿Por qué? Porque si bien tenemos un mercado completamente informal, un mercado que todavía, si yo soy el dueño del carro y retiro 20 litros de leche o menos 5 litros de leche y yo decido a qué precio serán, mientras todo se siga manteniendo en la subjetividad, no va a existir una forma de regular el mercado lácteo, no solo en precio, sino en calidad. Okay. Y esto no contempla la ley. Comprendo. Ahora, Rodrigo, siguiendo en esta línea de lo que decía hace un momento sobre el precio, esta fórmula, entiendo, no es nueva, ¿no? Ya desde el 2013 se mencionaba aquello, pero la industria láctea dicen que se está preocupada por la política de fijación de precios y que se eleve a categoría de ley, porque eso impediría al mercado adaptarse a los cambios a futuro, no sé, del mercado. Aunque eso también suena un tanto eufemismo, Rodrigo, porque bueno, los cambios serán para abajo, porque es que o no le pagan el precio o el precio baja, pero nunca, mejor dicho, el precio sube. Nunca he visto que el precio disminuya, es decir, en beneficio del consumidor. ¿Cómo ves ese aspecto? A ver, creo que has topado al eslabón, y aquí sí puede sonar antipático lo que voy a decir desde el sector productivo, pero y yo soy productor de leche, yo vivo de esto, este es mi ingreso. Yeah. Pero el eslabón más importante es el consumidor. O sea, Andrés, si tú te decides tomar en tu casa 1 litro más de leche a la semana o 2 litros más de leche a la semana, la industria se ve obligada a buscar otro litro más, sea a través de la cadena de intermediación o no, y los productores que han incrementado su producción en el 2018 a 19, según las estadísticas del INE, y que lamentablemente vemos una caída de producción desde el 19 al 21 en más o menos 1 millón de litros, o sea, no es menor, claro, pues van a haber un problema. Y el eufemismo que se le considera al mercado en términos reales, ese mercado es el que en estos días, ante una falta de leche en el sector industrial, ha elevado los precios por sobre cualquier acuerdo ministerial o decreto ejecutivo o artículo constitucional. Hay un hueco de leche en este momento porque ha habido una caída de producción, hay una reducción de la oferta y por ende hay una búsqueda de producto. De igual manera, hay algo que se trata y es uno de los grandes mitos, es los contrabandos. Casualmente, en el año 2021, y qué feo tener que decirlo desde el lado de Ecuador, pero nosotros estuvimos enviando, me gusta más la palabra enviando queso doble crema 2020-2021 desde Carchi hacia Nariño, y en estos momentos se tienen registros informales, obviamente, porque el contrabando no se registra en papeles, de que se está enviando no menos de 150,000 litros hacia Nariño desde el Ecuador. Caramba. Porque las condiciones de mercado en Colombia han cambiado y se está pagando mucho más allá. Esta fórmula de cálculo nace de un acuerdo, de una resolución gubernamental colombiana, en donde se le adaptó en el año 2008 al Ecuador
y se buscó lo más similar para formalizar el mercado. Y la intención fue esa, en donde se pueda estructurar el mercado. Y aquí le he escuchado a Sharon, me parece, puedo estar equivocado, si no lo ha dicho usted, le pido disculpas, pero la importancia de que los productores se junten y trabajen de forma asociativa, porque si un pequeño productor, y no quiero entrar en la calificación porque existe una clasificación jurídica dentro del Estado ecuatoriano, de micro, pequeño, mediano y grande, pero un productor de bajísimo volumen, 18, 15 litros diarios, considerando que el promedio nacional está en 24, de 15 litros diarios, individualmente va a depender de un transportista. Pero si la leche es algo que se está produciendo transversalmente en las 24 provincias del Ecuador, ese pequeño productor de 15 litros, si puede juntarse de forma con una asociatividad, con una visión productiva, juntarse con otros 20 más, ya están conformando volúmenes en donde ellos mismos pueden empoderarse del transporte para entregar directamente a un centro o entregar directamente a la industria. Caso, ejemplo, la asociación Sierra Nevada en Cotopaxi, que comenzaron de Pindingo en Pindingo y ahorita están manejando más de 10,000 litros de leche y negocian de uno a uno con las plantas. Ok. Ahora, Sharon, ¿cree usted que de lo que ha podido observar y revisar de esta iniciativa, la Ley Orgánica de Fijación de Precio de Leche podría entonces combatir aquella informalidad entre el 60 o el 65%? Es decir, hay elementos, porque bueno, también dicen que el papel aguanta todo, así que finalmente puede ser una maravilla, pero me pregunto si se respeta, porque hemos visto más bien que la historia va por ahí, ¿no? Que no se respeta el precio, pero ¿encuentra usted mecanismos que puedan avisorar que la cosa mejore o no? Bueno, ahí yo lo voy a dividir en dos aspectos y permítame primero abordar el tema de la disminución en la producción de leche cruda. Eso, ¿por qué sucede? Yo siempre he hablado y le agradezco a Rodrigo por ponerlo sobre la mesa de la asociatividad. No tenemos mecanismos de que repotencien la asociatividad entre los pequeños y los microproductores. De esa misma manera, porque ha reducido la producción, es por el costo de los insumos. Pero, ¿cómo? No entiendo, perdóneme, Sharon. ¿Cómo no hay mecanismos para la asociatividad? ¿Es cuestión de que se pongan de acuerdo y se unen o no? ¿O hay, Claro. ¿Qué problema hay? No entiendo ahí. Materialmente nosotros desde el privilegio, desde fuera podemos decir que precisamente solo es una cuestión de unirse, ¿no? Pero yo creo que también debería haber una política fuerte en la que desde el gobierno se proponga la asociatividad, que no sea un tema que nazca desde un pequeño grupo de ganaderos. Si se convierte eso en una política pública, se puede repotenciar no solo la asociatividad y por medio de la asociatividad generar que se suba la producción, que se aumente la producción de leche cruda. Porque no es lo mismo que se pueda conseguir fondeo para insumos, para fertilizantes, siendo una persona solita que produce 20 litros, haciendo una asociación que puede incluso sostener los costos que a veces individualmente no se pueden sostener. Por otro lado, porque yo siempre seguí y perseguí que se haga una ley, porque en la ley se pueden establecer mecanismos de sanción, pero no la sanción viéndole directamente para sancionar, sino la sanción como un mecanismo de establecer obligaciones a cada una de las partes. Y no solo nos referimos al precio, sino a la calidad, incluso como productores, como transportistas, como centros de acopio, deberíamos tener obligaciones que si no se cumplen podrían ser sancionables. Pero en esta ley el tema de la sanción es realmente el tema regulatorio, para no darle un nombre tan fuerte, está reducido solamente a quien no pague el precio. Y eso está mal. Porque ¿por qué buscábamos una ley y no un acuerdo ministerial? Porque yo como abogada conozco que se pueden establecer sanciones solo por medio de la ley. La ley no se estableció un marco regulatorio vigente. Y con eso tenemos una pata floja que no recuerda esta ley, sigue siendo una ley con fondo de acuerdo ministerial. Y ese fondo de acuerdo ministerial, ¿qué nos dice? Nos dice puntualmente que no existió el análisis para que
la ley vaya caminando. Y ahí es cuando vamos encontrándonos con los tropiezos que va a tener al futuro esta norma, porque como lo ha mencionado Rodrigo, el mercado lechero es muy dinámico como con todos los mercados y estamos 91 voluntades vamos a necesitar próximamente para hacer las modificaciones que se tenga que hacer, que se están estableciendo en la ley, y temas que no se han establecido en la ley, que si eran necesarios como estándares mínimos de cuáles serían los mecanismos para medir la calidad, por ejemplo, y que después eso se establezca en un reglamento. O sea, el marco regulatorio, el paraguas que debería estar en esta ley no existe. Y ese es el problema. Ahora, pero Rodrigo, según el Centro de Industria Láctea, al menos 3.700.000 millones de litros de leche al día terminan en la industria informal, que son las plantas que no pagan el precio oficial de la leche, no cumplen con las regulaciones de calidad y que no pagan impuestos. Quiero insistir en esta pregunta. Entonces, ¿la normativa que se está proponiendo es eficiente a tu juicio para atacar aquello? No. No. Entonces, perdón, acabamos de coincidir en coro con Sharon. Así es, inmediatamente. No es real. Sí. Y es maravilloso. Es como que hagamos una ley. Te voy a plantear 2 proyectos de ley. Con Sharon va a ser la abogada, yo voy a plantear las ideas, Sharon me ayuda redactando y le presentamos mañana al asambleísta que quiere aceptar. Ajá. Primera ley, vamos a erradicar la informalidad en el trabajo y vamos a salir del 32% de formalidad laboral al 98% de formalidad laboral, porque vamos a hacer una ley maravillosa. ¿Qué vamos a conseguir? Letra muerta. La otra, hagamos una ley que prohíba la corrupción. Claro. Está en todas partes, pero no se combate así. ¿Qué es lo que sucede? Que estamos creando a través de la ley un sinnúmero de trámites adicionales a través de registros y sinnúmero de otras cosas. Lo que Sharon está planteándonos a través de parámetros de calidad y parámetros de inocuidad, porque ese es otro término que deberíamos estar usando, más allá de la calidad, la inocuidad de la leche, la inocuidad de los alimentos. Y estos términos no están en la ley, por ejemplo. Eso está normado a través de regulaciones secundarias. La leche, particularmente la leche, y algo mezclo de la carne de un estudio que se hizo años atrás, tiene alrededor de 700 normas que regulan su procesamiento, transporte, calidad. De esas 700 normas, entre técnicas y jurídicas, hay alrededor de 170 que eran contradictorias, en donde nadie sabe por dónde irse. Entonces, este tipo de normas lo que hacen es, como yo muchas veces lo he planteado, creas una norma, la norma crea un trámite, el trámite crea una institución que indirectamente se está creando en esta ley a pesar de no tener un presupuesto. Al no tener un presupuesto hace que esta ley sea inconstitucional, porque hay una prerrogativa jurídica que debe haber un informe presupuestario para crear consejos y vainas por el estilo. Luego de esto, lo que hiciste fue, a través de trámites, instituciones y nuevos funcionarios, porque alguien tiene que tramitar todo esto, le estás disparando un costo adicional, y la palabra sí me ratifico, disparando un costo adicional a la producción de ¿quiénes? De los formales, de los que están entregando a una planta o entregando a través de un centro de acopio al sector formal de la economía, generando que el informal, lo que te diga, y Sharon, usted como productora debe haberlo oído, yo prefiero no vender ya la planta, mucho joroban, usan otra palabra, pero trato de ser políticamente correcto, mucho joroban, más facilito con el Manuelito, le vendo tranquilamente, me paga, a veces se demora, pero paga de que paga. Y con eso estamos tranquilos. Esa es la realidad. Entonces, si nosotros buscamos crear más normas, la estamos complicando más. Y en algo sí coincido con Sharon. Y esta ha sido una propuesta que hemos hecho y que la sigo haciendo, que es buscar crédito asociativo. O sea, cuando hay una carta que veo que quieren créditos a menos del 1%, no está bien. El 1% hasta 30 años plazo no es loco en el mundo, por el contrario, es muy común, particularmente para el sector primario productor de alimentos. Pero dale un crédito, Sharon, Rodrigo, Andrés, nos juntamos, hacemos una asociación, compartimos el riesgo y te doy el crédito hasta 20 años plazo, se me ocurre 20, porque vas a montarte
una industria, una producción conjunta. Pero si Sharon y Rodrigo quieren tener cada uno, el 12%, entonces generas que a través del crédito incentivas la asociatividad y la asociatividad productiva, porque también hay el otro tipo de asociatividad muy común en el Ecuador, que es la asociatividad política, que termina en politiquería barata, Claro, destruyendo claro. los sectores productivos. Ok. Ok, ahora Sharon, en esa misma línea, entonces yo me pregunto, ¿y cómo se interpreta que la Federación Nacional de Productores de Leche del Ecuador, que agrupa a más de 360 asociaciones de productores lácteos, sí califica como positiva esta iniciativa? Porque dice que la fórmula que se propone cubre en buena parte los costos de producción. Bueno, Andrés, en realidad eso ya es un tema más político que Ok. un tema. Yo, como pequeña productora de leche, me he recorrido Pichincha, he Ya, recorrido Cotopaxi, ya. y yo le veo a Rodrigo que es que es así, es un tema Yo me lo netamente puedo político. aguantar. Claro, comprendo, comprendo. Es un tema netamente político, pero yo personalmente, yo considero que en el trabajo de socialización en el que yo he hecho, yéndonos por cada uno de los pequeños sectores, explicándoles el impacto de esta ley, porque yo sí tengo muy presente que en el pequeño productor existe una gran expectativa respecto de esta ley. Mm, Y jugar con esta expectativa y que claro, esto después no retorne en un beneficio claro, directo, eso va a generar un caos completamente en la producción de leche cruda. total. Y en estas socializaciones que hemos hecho, yo principalmente, ok, no existe una política pública que nos genere un crédito asociativo, que nos empuje a unirnos en asociaciones, pero hemos tocado las puertas de varias instituciones financieras. ¿Para qué? Para a través del crédito lograr la asociación, porque la gente está viendo que tal vez es mejor efectivamente lograr estas asociaciones para entregar directamente a la planta. Tal vez ese sentimiento, Rodrigo, de que la planta incomoda y Mm, molesta, tal vez pudo haber sido antes, pero también hoy hay muchos pequeños productores que entregan a industrialización informal, que después la industrialización informal, ¿en qué se genera? Que nos pagan con producto de industrializado. Es decir, si hacen quesos, nos pagan con quesos, o si hacen yogur, nos pagan con yogur. ok. Y hay que entender también que estamos enfrentándonos a realidades de pequeños productores. Entonces, la asociatividad es una forma de lograr formalidad. El momento en el que por medio de la asociatividad logramos formalidad, podemos regular el mercado lácteo. Y no una regulación que nazca propiamente de la ley, sino una regulación que va a nacer de la propia creación de asociaciones. Mm, Y es verdad, usted ha mencionado que representa a muchas asociaciones, ujú, algunos representantes políticos también. ok. No quiero decir que lo hizo netamente político, Ujú. pero esas asociaciones jurídicamente no existen. Ah, ok, ok. Entonces, el Tomo trabajo, nota, guardo esa frase. Muchas asociaciones no existen y se llevan banderas y pelean en nombre En la de ONU. productores utilizando el concepto de pequeño como una herramienta politiquera. Ahora, quiero terminar con algo que me gustaría, porque ya el tiempo se me viene encima, de una opinión de los dos, porque la propuesta también incluye la creación de un Consejo Nacional de la Leche que vigilará y dará seguimiento a las políticas públicas relacionadas con la producción, comercialización e industrialización de leche, que estará conformado por 20 personas, entre autoridades de gobierno, voceros de la industria y de los ganaderos. Dicho así, bueno, suena medio interesante, pero también se puede tener una lectura de más burocracia. Me pregunto, ¿se justifica la creación de un Consejo Nacional de Leche para hacer todo esto, el tema del control, producción, comercialización? Rodrigo, me queda 2 minutos para cada uno. respondemos al Real- unísono de nuevo, Rodrigo. Ah, ya. Uno, dos, Creo tres. que podemos. No. No, No, ¿ves? más bien yo te digo algo. Lo que acabamos de hacer es, este consejo es de ministros y representantes de ministros, ¿ya? Ajá. Este es un consejo consultivo lírico que realmente no va a cambiar la No. realidad. La obligatoriedad de interacción entre las instituciones públicas está en la Constitución del Exactamente. 2008. Ya. Entonces, no necesitas crear acuerdos interministeriales Mm, para que Agrocalidad, el ARCSA trabajen juntos. comprendo. Necesitas que decidan trabajar juntos. La misma situación, no necesitas una ley para hacer una asociatividad productiva. Necesitas productores que encuentren una razón de juntarse, no con fines de lanzarse a la alcaldía de un cantón,
o a la prefectura o a la junta parroquial, sino con ganas de producir. El momento que te juntas para producir, para transportar a un centro de acopio, el día de mañana, y perdón que tope la Asociación Sierra Nevada, a quien la conozco más de 10 años, ahorita ya están con créditos concretos para procesamiento de lácteos, tanto para leche líquida como para quesos. Y algo que yo sí quiero no dejar de mencionar, el momento que te pagan con producto, no te hacen un bien, te dejan peor que antes. Comprendo. ¿Por qué? Porque hay un mercado que es el que no se regula por ley ni por nada. Y es cuánta leche toma Sharon, cuánta leche. El internet está fallando, Rodrigo. A ver. Sí, es el internet de Rodrigo, porque Sí. yo los escucho perfecto. Sí, yo también. Quesos o yogures o manjares. Ya. Sí. Ya, entonces, Rodrigo, ya igual estábamos terminando. Sharon, quería preguntar, entonces, ¿qué expectativa habría en el la pelota está en la cancha del Ejecutivo en este momento? ¿Esperaría algún tipo de pronunciamiento? ¿En qué línea? Uno del Ejecutivo ya no sabe qué esperar en realidad. Okay. Pero de todas maneras hay que estar completamente vigilantes de lo que venga del Ejecutivo. No sé cómo lo vamos a manejar. Sí, no sé. Parece que estuviera... A ver, Rodrigo, no sé si nos escuchas. Espera. Rodrigo, ¿me escuchas? Ahí se fue ya. Ya. Concluyamos con esa idea entonces, Sharon. Sí, con gusto. En realidad, más bien nuestra expectativa es del Ejecutivo estar muy vigilantes de lo que viene en este veto y sin duda también hacer este llamado a las asociaciones a unirnos para buscar la formalización. Personalmente, esa es mi bandera de lucha, generar asociatividad para la formalidad y de esta manera sacar de los estándares de pobreza que genera que te paguen con producto, que se aproveche de ti el transportista, que siempre exista un malo de la película y que el pequeño productor siempre esté en una posición de víctima. Necesitamos cambiar esa realidad en el Ecuador y no lo vamos a hacer con una ley. Okay. Esa es mi bandera de lucha personal. Me encantaría invitarle a Rodrigo a que también sea la bandera de lucha de la industria, porque si el pequeño está regulado, si el pequeño está formalizado, si el pequeño tiene mecanismos de asociatividad que le permitan generar producto lácteo con mejores estándares de calidad, todos ganamos, hasta el consumidor final. Bien. Y por otro lado, solo le digo 2 minutos, le robo a Andrés. 2 minutos, por el tema de... muchísimo. 30 segundos. Ahí 15. Sí, vale, ahí sí. Como le decía, finalmente hay que estar muy celosos de lo que venga del Ejecutivo y nuevamente de lo que vaya a pasar en la Asamblea. Pero yo, a pesar de que ya la ley esté en segundo debate, yo siempre me mantengo en que tanto pequeños productores como industriales no nos hemos sentado en una mesa como hoy estamos Rodrigo y yo manteniendo esta conversación. Sharon, yo no tengo nada que ver con la industria, yo soy productor de leche cruda. ¿A usted le presentaron como industrial? A mí me mandaron como un Por el contrario, analista agropecuario y productor de leche. Más bien, cuando fui dirigente gremial, lo primero que hice en la línea láctea fue sentarme con la industria y buscar el trabajo conjunto, y de ahí es que sacamos la que hasta el momento es la única campaña de consumo de leche que existe en el Ecuador, que se denomina Más Leche Ecuador. Okay. Sin duda, pero ese es el debate que le hace falta en este momento a la ley. En este momento le hace falta al industrial, a todos los que estamos involucrados dentro del sector de la cadena láctea, sentarnos independientemente de en qué espacio está la ley, porque ya vimos qué sucede. Nosotros no hemos tenido este espacio y es indispensable que logremos acuerdos independientemente de lo que suceda con la ley. Y creo que este espacio, y bueno, por cierto, escuchamos bien la última parte, Rodrigo, pero solo la parte final ahí hubo un pequeño ruido en la intervención. Pero en todo caso, ya estamos concluyendo. Creo que esto ha sido, además de escuchar las opiniones que han sido súper valiosas para tener claro el contenido de esta iniciativa, también para que haya un contacto, ¿no? A ver si se ponen de acuerdo y se toman un cafecito con leche, ¿no? Y así pueden conversar mejor sobre todos estos temas que son parte
parte de, y deberían estar en contacto, ¿no? Conocerse más para ver de qué manera se apoyan en estas iniciativas. Por ahora es todo. Muchas gracias por habernos acompañado, a Sharon Jiménez y a Rodrigo Gómez de la Torre. Que tengan una buena tarde, noche y un gran fin de semana también. Hasta mañana, muchas gracias. Gracias. Esté muy bien, Andrés. Gracias, un saludo, igualmente. Rodrigo. Rodrigo, un saludo también, gracias. Bien. De igual manera a ti. Ahora sí, vamos a pausa, ¿no? De inmediato, ya venimos. Inclusive se puede hacer videollamadas, la calidad es muy buena y sirve de mucho para más que todas las actividades que se encuentran en lo que es lo pedagógico, ¿no? Yo utilizo la aplicación YouTube para aprender muchas cosas en lo que es mi rama de soldador y investigar cosas cuando no entiendo.